Capítulo 101. Mientras verificaba constantemente la situación en la Tierra a través del marco, Geo continuó buscando un potencial nuevo amigo humano. Con el tiempo, y se preguntó, ¿por qué no simplemente pasas de largo de los humanos a los que observas con frecuencia, sino que en su lugar les hablas o compartes regalos con ellos? Geo respondió con una voz tranquila pero confiada, si no me hubieran visto, no lo sabrían. Pero lo hicieron. Si nuestros ojos se cruzan, es una batalla, y sin hablar, no hay forma de desafiarlos. Así que, si los ojos se cruzan, ¿es un desafío? Parece que los terrícolas tienen tendencias más agresivas de lo que pensaba. ¿Existen reglas específicas para esto? Cuanto más tiempo mantengas el contacto visual, es más probable que se interprete como una tentación o un duelo. ¡Qué verdaderamente sorprendente! Cuando me disfrazaba de niña en la Tierra antes, estaba tan apresurado que no pude estudiar adecuadamente, pero veo que hay tal cultura aquí. Tal vez por eso ni siquiera tú puedes simplemente dejar pasar a alguien con quien has hecho contacto visual. Aunque yo había esperado que las personas que conociera se sorprendieran, ¿no podría haber un compañero perfecto para él? Y eso, pensó, solo se podía descubrir hablándoles. Después de todo, encontrar a alguien que no se asustara por el nombre Capa Negra y lo saludara con un saludo activo parecía casi imposible. Pero un joven de las montañas de Gangwon-do, que nunca había estado en una relación debido a su creencia en la importancia del amor fortuito, albergaba una noción romántica inusual. Si pierdo el tiempo, eventualmente podré encontrar una nueva conexión. Y al hablar, ¿no querré eventualmente darles un regalo? No es que no tenga nada, o que me falte tiempo, o que vaya a recibir quejas de los padres por dar regalos. Todo encajaba perfectamente, por lo que verdaderamente no había razón para no dárselos. Nadie podía detener a Geo, que estaba loco por compartir alegría, amor, paz, afecto y felicidad. ¿No es admirable, sin embargo? ¿Eso significa que das regalos a todo lo que encuentras admirable? Este es el corazón de un profesor. El niño que acabas de mencionar no era tu discípulo, sin embargo. Ya veo. Entendido. No saltes de repente a conclusiones como si fueras a matar a alguien. Ser apresurado a tu edad es simplemente espeluznante. ¿Acaso uno necesita ser un discípulo para dar un regalo? Para aquellos que hacían algo lindo, una dulce recompensa siempre era necesaria. Era un pensamiento típico de Sergio, quien solía llevar bocadillos para sus estudiantes incluso cuando era profesor de secundaria. Además, en este momento, lo que tengo en abundancia es tiempo. Geo no estaba impaciente. Aquí tenemos a Miel, Dana, Padre, e incluso a Ise y Aria, ¿no es así? Tu rostro, que parece estar muy satisfecho pero finge lo contrario, es sospechoso. ¿No te importa que esté buscando a un humano para que sea mi amigo? Ya veo. Pero no importa que tan admirable sea Ise como discípula, ella no puede me impedirme hacer amigos por correspondencia. Yo Seonbon, abrumado por el exceso de trabajo del humano moderno, estaba demasiado ocupado para intercambiar cartas. Geo necesitaba un nuevo amigo. A pesar de que vivo dentro de un marco, me siento tan desconectado del mundo. Los pensamientos de Geo comparaban su posición actual con la de un abuelo que vive solo en una aldea remota. En solo 31 años, fue tratado como un ancestro, e incluso al intentar aprender sobre el mundo moderno, le resultaba imposible conectar con los jóvenes. Por eso tengo que salir y hacer amigos. ¿No deberíamos dejar que los incultos y superficiales humanos vengan a nosotros? Deja de intentar encerrarme en esta pequeña cabaña, Ise. No es particularmente pequeña. Para contener mi ser, es demasiado pequeña. Ise asintió con una sonrisa amable. Entonces, ¿cuánto tiempo planeas disfrutar de esta búsqueda de amigos? Supongo que lo haré cada vez que esté aburrido. Y después de que encuentres a ese amigo, seguiré adelante. ¿Quién se conformaría con un solo amigo? Ah, ¿estás planeando pegártelos en la nariz? Eso tenía la intención de dar a entender que uno solo sería insuficiente. Cuantos más amigos, mejor. ¿Qué tan aburrido sería no pasar este largo tiempo con un amigo? Nosotras, tus fieles discípulas, estaremos a tu lado. Y se necesita desarrollar independencia. ¿Cuánto tiempo te quedarás protegiendo a este insensato profesor? Después de estar encerrado en su casa durante miles de años, el niño se había vuelto extraño. Tal vez si saliera y hiciera amigos, e incluso visitara un karaoke alguna vez, no tendría más deseos. Ise es demasiado tímido, sin embargo. Dudo que disfrute de pasatiempos tan activos. Aún así, seguiré buscando amigos.
Desde un punto de vista objetivo, si continúas apareciendo, el reconocimiento de capa negra ciertamente aumentará en la Tierra. Ise tiene razón. Dicen que capa negra es conocido como un monstruo, así que la confusión surgirá sin importar qué. Soy consciente de que estoy haciendo algo problemático. La confusión de los humanos no importa, pero temo que puedas atraer atención negativa. Su naturaleza es egoísta y voluble. No se puede confiar en ellos. Podría haber tales personas. Hay tantos humanos en la Tierra, después de todo, podría suceder. Pero imaginar un futuro tan desafortunado es innecesario ya que ya tengo muchos buenos amigos. Confío en que todos ustedes me protegerán. Por encima de todo, Geo planeaba crear una imagen donde capa negra no fuera fácilmente atacado. Caminar abiertamente, o dejar que la gente malinterprete que soy una persona aterradora sin explicarme, por eso. Mientras que pequeños incidentes relacionados con Geo podrían ocurrir de vez en cuando, no soy una persona de pensamientos profundos. De todos modos, mientras sea divertido, eso es todo lo que importa. Sala de reuniones de la Asociación de Cazadores. Con eso, daremos por concluida esta discusión. El presidente, con una sonrisa serena, continuó, se trata de capa negra, punto. Los labios del presidente se entreabrieron suavemente, esta es la primera vez que este tema se plantea como un asunto oficial, así que estoy deseando ver qué se discutirá. La razón por la que se planteó este tema es por la estabilidad de la ciudad, por lo que deberíamos escuchar la atmósfera general de la ciudad con respecto a este tema. Líder del equipo SEO. El líder del equipo de procesamiento de información, que recopila y organiza datos de la ciudad, habló. Actualmente, un número de ciudadanos ha sido testigo de la capa negra. Hemos asegurado el testimonio de 26 testigos hasta ahora, 9 ciudadanos de clase 1, 11 ciudadanos de clase 2, 2 ciudadanos de clase 3 y 4 ciudadanos de clase 4. Los ciudadanos de quinta clase, que ni siquiera eran reconocidos como humanos, fueron excluidos. Incluso si hubieran interactuado con la capa negra, la asociación no tenía forma de confirmarlo. Todos eran criminales que vivían escondidos. El testimonio común es que la capa negra los trató con cortesía o, incluso si no estaba relacionado, mostró amabilidad cuando realizaron buenas acciones. ¿Amabilidad? ¿Te refieres a los bocadillos de los que se informó anteriormente? Sí, los bocadillos confirmados hasta ahora incluyen galletas, dulces y chocolates. Parecen ser caseros, pero los ingredientes son casi idénticos a los de la comida de la tierra. A pesar de que saben como bocadillos normales, los efectos son diferentes. Sí, eso es correcto. Según el destinatario, tenían efectos como vitaminas, suplementos de hierro o analgésicos. Si alguien más que el destinatario lo consume, el efecto se reduce a la mitad. No se han detectado otros efectos secundarios. A otro miembro del personal se le permitió preguntar, ¿dónde fueron la mayoría de los avistamientos? El único lugar de avistamiento común son los distritos pobres de la zona limítrofe, pero incluso entonces, no fueron encontrados exactamente en el mismo lugar. Suena a que no hay limitaciones en el movimiento espacial. Parece que la fuente tiene una estructura diferente, así que se ha encontrado en el extranjero. Desde la apertura de El País del Mar Profundo, que es donde se avistó por primera vez a la capa negra, hemos estado coordinando con asociaciones de otros países para reunir información, pero aún no ha habido informes. ¿Podría ser que las asociaciones en el extranjero no hayan compartido información? Según la rama de la Asociación Coreana, no se han reportado avistamientos de la capa negra en el extranjero. Sin embargo, considerando la naturaleza de la capa negra, es posible que se haya visto en el extranjero pero simplemente no se haya reportado. Otro miembro del personal preguntó, lo más importante es si la capa negra representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Han reunido 26 testimonios, pero ¿hubo algún caso en el que las personas fueran atacadas por la capa negra? Hubo un testimonio de alguien ajeno al testigo. El líder del equipo de procesamiento de información mostró información en el monitor frente a cada líder de equipo. Los 25 ciudadanos recibieron regalos de la capa negra y la interacción terminó ahí. Sin embargo, como pueden ver, hubo un caso con un ciudadano de clase 3 que se encontró con la capa negra en la mazmorra, Vetas de Gemas, y la situación fue notablemente diferente. La mazmorra, Vetas de Gemas, no era muy conocida, pero era favorecida entre los cazadores negros que buscaban vender monstruos ilegalmente. Era un hábitat para la popular especie antigato, por lo que la mazmorra era frecuentada. Estos detalles fueron informados por el testigo, el cazador Lee Seong-ho, de rango F, en el puesto de porteador.
Él no fue atacado por la capa negra. Entonces, ¿qué hay de la persona que fue atacada por la capa negra? La víctima del ataque fue el cazador Park Eun-gyeom, de rango B, líder de equipo. El testigo dijo que el cazador Park Eun-gyeom intentó dejarlo en la mazmorra. Este tipo de incidentes nunca pasan de moda. Asaltar una mazmorra era una actividad que consumía recursos considerables. Especialmente cuando se trataba de porteadores que no eran de ayuda en el combate y fácilmente podían ser abandonados y quedaban incapacitados para llevar algo. Como no ayudaban, el número de personas a las que había que alimentar seguía creciendo. Esto nunca solía suceder antes. Las cosas son bastante diferentes de nuestro tiempo. La gente no se ve entre sí como compañeros de equipo. Los miembros mayores, mostrando signos de cansancio, permitieron que el líder del equipo de procesamiento de información continuara. Vetas de gemas es una mazmorra que otros cazadores rara vez visitan. Viendo que el testigo juzgó que el cazador Park moriría si se le dejaba atrás, le suplicó que se quedara, pero en el proceso de retirarlo, Park Eun-gyeom usó la violencia. Se cree que la capa negra presenció esta escena. El testigo casi adoraba a la capa negra. La capa negra en el testimonio tenía la forma de un marco. Debido a la naturaleza de la mazmorra, vetas de gemas, la visibilidad es mala y ninguno de los dos notó el marco al principio, pero cuando el desaparecido Park Eun-gyeom usó la violencia, la capa negra intervino e ejerció influencia. Un anciano, más cercano a un hombre mayor, preguntó, ¿desaparecido? ¿No fueron encontrados heridos o muertos, simplemente completamente desaparecidos? Sí, el testigo testificó que el cazador Park Eun-gyeom fue arrastrado dentro del marco. Entrar en un marco. Eso es algo nuevo. ¿Cómo fue arrastrado hacia adentro? ¿Acaso la capa negra lo agarró del cuello? El testigo no observó directamente la apariencia de la capa negra. Solo dijeron que el líder del equipo de procesamiento de información frunció el ceño ligeramente de forma inconsciente. Tenía que reportar información ambigua que no encajaba del todo con su papel. Un número de manos transparentes emergieron del marco y secuestraron a la persona desaparecida. ¿Manos transparentes? El tono de voz llevaba curiosidad. ¿Cómo saben que eran transparentes y que eran manos? Si era un porteador de rango F, debe haber sido difícil para él distinguir tal forma. Parece que el testigo estaba describiendo lo que sintió. También tuvo problemas para expresarlo lógicamente. Sin embargo, estaban seguros de que la figura llevaba un traje. Un traje, aunque las manos eran transparentes, llevaba un traje. ¿Significa eso que vio a un humano transparente? En ese momento, el presidente habló, no es imposible. La era de los cazadores acaba de comenzar hace 32 años, y no deberíamos asumir que lo sabemos todo. Aceptaremos la posibilidad y lo categorizaremos como un monstruo. Con un rápido acuerdo, el presidente se dirigió de nuevo al líder del equipo de procesamiento de información. ¿No se vio a la capa negra durante este proceso? Sí, pero basándonos en las características del marco y el fuerte testimonio del testigo, juzgamos que este incidente está relacionado con la capa negra. Todos los informes sobre las acciones de la capa negra han sido completados. No se han identificado excepciones más allá del incidente del cazador Park Eun-gyeom. Por favor, consulte el informe completo para obtener más detalles. Siéntanse libres de ofrecer cualquier opinión libre. Ante eso, uno de los miembros del personal en la sala de reuniones habló, por lo tanto, deberíamos discutir cómo definir a la capa negra. Parece mostrar características irregulares en muchos sentidos. El anciano tomó la sugerencia y continuó, sobre este asunto, me gustaría escuchar la opinión de Kang Woo-ri, el jardinero y jefe del equipo de investigación de la rama de Seúl. Antes de esta reunión, intenté sacar conclusiones e investigué de varias maneras, pero desafortunadamente, aún no he podido definirlo. Eso significa que no es algo simple. Correcto. Es un ser inherentemente contradictorio, lo que hace imposible categorizarlo. El líder del equipo de investigación mostró la información en los monitores frente a todos los participantes. Esta es una tabla que resume a dioses, monstruos e hijos de los orígenes. Como pueden ver, la capa negra podría pertenecer a cualquiera de estas categorías, pero también podría no pertenecer a ninguna. Era demasiado impuro para ser un dios, no tenía odio hacia los humanos para ser un monstruo, y mostraba demasiado interés en los humanos para ser un hijo de los orígenes. Sin embargo, contenía todos esos rasgos. Una cosa de la que podemos estar seguros es que la capa negra pertenece a los orígenes. Tiene sus propias reglas. Si tiene sus propias reglas, ¿es eso? Sí, afirma lo bueno y niega lo malo.
El estándar para lo bueno y lo malo es algo que él mismo define. Eso es lo que parece, pero nada es seguro todavía. Sin embargo, juzgando por las circunstancias actuales, no parece muy diferente de nuestros estándares humanos. Sin embargo, su violencia podría considerarse característica de un ser del origen. Había presenciado violencia y luego secuestrado al perpetrador. Esto probaba que incluso si la capa negra era amable con los humanos, no tenía interés en las reglas que los humanos crearon. Sus acciones conllevaban un alto riesgo, especialmente dado que el estado de la persona desaparecida permanecía desconocido. Una cosa a tener en cuenta aquí es que las acciones de la capa negra no parecen simbolizar un castigo. Dar recompensas a los buenos y negar lo malo, si eso no es castigo, ¿qué es? Parece más una preferencia personal. A diferencia de otros monstruos humanoides, no muestra autoritarismo ni un sentido de superioridad. Es simplemente como es. Ciertamente tiene características más cercanas a las de un ser del origen. Si la capa negra tuviera el significado de castigo y hubiera tratado con el mal, se habría mostrado. Sin embargo, en el caso del cazador Park Eun-gyeom, la capa negra permaneció en forma de marco, sin revelarse. Era como si simplemente hubiera eliminado algo desagradable de su vista. Hasta ahora, no se ha mostrado una intención clara por parte de la capa negra. Solo podemos asumir que tiene una regla de afirmar el bien y negar el mal según la dirección de sus acciones. En realidad, la situación era algo diferente. Geo no tenía idea de que un marco como la Ciudad del Vacío estuviera vagando libremente o de que alguien hubiera sido arrastrado dentro de su propio marco. Era más como si la Ciudad del Vacío, que tenía su propia conciencia, estuviera eliminando algo que a su padre le desagradaría. Era similar a cuando Miel, el primer humano moderno, se tragó al hombre de mal corazón que vio en Gyeongbokgung. Los hijos de Geo siempre querían ver solo lo bueno, y siempre esperaban la felicidad. Por supuesto, para aquellos que no conocían estas circunstancias, todo parecía como si fuera la intención de la capa negra. A pesar de que una persona había desaparecido, no había malicia en la capa negra, y algunos miembros del personal de la asociación sintieron un escalofrío y precaución. No tiene restricciones de movimiento. Dado que había sido avistado incluso en la mazmorra, la capa negra ciertamente podía ir a cualquier parte. Se toma un gran interés en la vida humana. Otorga bendiciones a los buenos y desesperación a los malvados. El sonriente miembro del personal continuó a la ligera, es como un huevo de Pascua en un juego. Si la vida y el asalto a las mazmorras pudieran compararse con un juego, los huevos de Pascua eran contenidos ocultos colocados por los creadores como un secreto juguetón en varios medios. Estar oculto por el creador significaba que podría o no relacionarse con el contenido del juego, y si lo encuentras es puramente por casualidad, no afecta el progreso del juego. ¿No parece un evento raro y divertido que aparece ocasionalmente? Dada la persona desaparecida, es difícil llamarlo un evento divertido, punto. Parece que solo es basura, pero si todos vivieran amablemente, no sería un problema. Crear buenas personas y castigar al mal es el papel de la asociación y del gobierno, por lo que no deberíamos confiar en un ser desconocido de los orígenes. Sí, seré más cauteloso. Reconozco mis comentarios descuidados. Y aquí surge la siguiente pregunta. Uno de los ancianos continuó, ¿qué le pasó al cazador que fue arrastrado al marco? Eso revelaría el verdadero peligro de la capa negra. Capítulo 102. Era un mundo donde incluso la vida humana se trataba como un recurso. Incluso si una semilla malvada que estaba enturbiando las aguas de la sociedad era llevada por algo que no era ni un monstruo ni nada, a nadie le importaba realmente la persona desaparecida. Solo tenían curiosidad. Cuando confirmó el equipo de procesamiento de información la hora de su desaparición, fue alrededor de las 4 de la tarde del día 22, hoy es 24. Han pasado unos 2 días. Creo que podría considerarse muerto, entonces cómo fue asesinado también sería un tema de interés, puede que no lo hayan matado, sino que lo hayan usado como un juguete, dado que se evaluó que tenía una inteligencia considerable, esa es una posibilidad. Dado que aún no habían determinado la identidad exacta de la capa negra, el personal de la asociación no tuvo más remedio que compararlo con un monstruo humanoide y hacer suposiciones sobre él. Y cuando piensan en cómo los monstruos humanoides tratan a los humanos que rompen sus reglas, naturalmente se les ocurren conjeturas descabelladas. Si simplemente lo mataron de forma limpia, creo que podemos reconsiderar el significado de castigo. No significa eso que no hay supervisor, podría haber sido diseñado como una limpieza, más que como un castigo.
Es natural querer deshacerse de las personas que rompen mis reglas, así que no puedo decir que no haya supervisor, necesitamos saber los resultados con certeza para poder ajustar el nivel de respuesta de la capa negra. También hubo consejos del anterior líder del equipo de investigación, el cazador Joe Seonbon. La capa negra no era tan importante cuando conocía a una persona educada y amable y le mostraba amabilidad. Para la asociación, que tenía que considerar todo tipo de variables peligrosas, lo importante era cómo este monstruo o lo que fuera podía dañar a los humanos. ¿No hay una forma de averiguar la ubicación de la persona desaparecida? Según el testimonio del testigo, no tenía un dispositivo de rastreo de ubicación separado. Bueno, incluso si tuviera tal objeto, es posible que hubiera funcionado. Aún así, no es suficiente con simplemente declararlo desaparecido y cerrar el caso. No hay una forma de convocar a la capa negra, por separado. Aún no he podido encontrar ninguna información sobre esa parte. El presidente de la asociación abrió la boca en medio de la conmoción organizada. Intentemos obtener la cooperación de los 3 grandes gremios. Los 3 grandes gremios, sí, por favor contacten a los líderes de cada gremio. Solo los ejecutivos reunidos aquí sabían que la capa negra tenía otro nombre, retrato de Geo. La persona que lo compró en la subasta no fue otro que el coleccionista, Bisabal. Él era el jefe del gremio de coleccionistas. Así que pedir la cooperación de los 3 grandes gremios aquí no era diferente de pedirle a Bisabal que preguntara directamente sobre los resultados relacionados con la desaparición del cazador Park Eun-gyeong. Bisabal o el retrato de Geo podrían sentirse ofendidos por una solicitud tan directa y explícita, pero el coleccionista estará más que feliz de ayudar si no muestran intención de tocar la obra de arte. No sé cómo reaccionará la capa negra, pero los curadores de la colección manejarán y entenderán directamente la situación, así que si las cosas realmente se vuelven peligrosas, se abstendrán de hacerlo. Por encima de todo, juzgando por la dirección en la que se movía la colección, el curador actualmente a cargo del retrato de Geo, era muy probablemente el jardinero Joe Seon-un. Él era una persona muy seria cuando se trataba de tratar con la existencia del origen, por lo que no había nada de malo en intentarlo de cualquier manera. Concluiremos esta agenda aquí, entonces la siguiente agenda es. La asociación siempre estaba ocupada. Así que obtener ayuda de amigos era a menudo necesario. Mientras tanto, en la acogedora cabaña en el retrato, el contenido de hoy se ha decidido que sean gambas. Miel gritó de alegría, Kuruk, Kuk, Kururururur, cálmate, hijo. Las gambas no volarás como tú cuando te apresuras. El nombre de la capa negra se ha extendido ampliamente por el mundo, especialmente en Corea, pero los detalles no eran asunto de Geo. La mente positiva definitiva que aceptó la vida de un retrato porque no quería pagar alquiler solo estaba pensando en su comida pacíficamente hoy. Dije gambas, pero... Sergio, un gran gourmet y gran comedor, tenía el contenido más grande de su vida al decidir qué comer. Geo, que vive en una cabaña de ensueño con abundante tiempo, energía y capital, dedicó su mente y cuerpo a preparar las comidas. Gambas al ajillo es el nombre oficial original, ¿verdad? Gambas es camarón, ajillo es ajo, sí, si lo traduces directamente, es salteado de camarones y ajo. De hecho, dijo, voy a hacer gambas, pero lo que Geo iba a hacer hoy era completamente diferente del original. No hay camarones en primer lugar. Lo único que tenían en común era que usarían aceite de oliva amargo y ajo. Sin embargo, dado que el método para hacerla sería bastante similar, Geo decidió no cambiar sus palabras. Miel, ¿sabes ese garrote que vi la última vez? Si vas al almacén, hay un garrote que limpié, baja con Dana y toma todo lo que quieras, incluyendo el de Dana y el del abuelo. Si hay algo que quieras en el almacén, sáquenlo juntos. Miel asintió vigorosamente y voló para aterrizar en la cabeza de Dana. Dana, que estaba acostada en el suelo, que estaba ligeramente cálido a medida que soplaba la brisa primaveral, agitó sus patas delanteras como un gato que se había derramado. Dana se levantó de su asiento y estiró sus patas en forma de arco, moviendo sus pies rápidamente. Geo asintió ante la vista de los 2 niños desapareciendo, llevando en sus bocas una pequeña canasta hecha para adaptarse al cuerpo de Dana. ¿Nos estamos llevando bien? El dios del sol preguntó si Dana podía ir a la helada cámara frigorífica, pero Geo sacudió la cabeza. Dana no es la familia que dibujé, por lo que podría verse afectada por este bosque, pero tenía tanto frío y estrictamente hablando no era una criatura normal, por lo que no hubo problema en ir a la cámara frigorífica. Dana no se enfermaría a causa del frío, a menos que fuera a otro lugar peligroso. Geo pensó para sí mismo mientras calmaba a los ancianos del hogar, estás particularmente preocupado por Dana.
Geo entendía ese sentimiento. Miel vendría a buscar la atención y el afecto que merecía hoy, pero con frecuencia no se sabía dónde estaba Dana si se la dejaba sola. No llora a menos que sea hora de comer. Parecía preocuparse mucho por el dios del sol porque desaparecía cuando realmente no quería comer. Sobrevivió bien en esa estéril veta de joyas, por lo que no pensó que pasaría nada malo, pero de todos modos, podía respetarlo lo suficiente porque su abuelo lo dijo. Los mariscos se vuelven duros y se calientan durante demasiado tiempo. Los garrotes y trompetas que traerían Miel y Dana se agregarían al final, por lo que Geo simplemente podía hacer el resto. A Miel y a papá no les gusta mucho la comida picante, así que pondré la cantidad justa de especias, sí, lo ajustaré para que puedan disfrutar del sabor, así que no te preocupes demasiado. La comida picante ciertamente no era tan común en el mundo de Giovanni. Podía sentirse poco familiar. Geo vertió aceite de oliva generosamente en una sartén cuadrada, poco profunda y ancha. Pero la comida picante estaba muy desarrollada en el pueblo de Edlan, también pensé que era inusual. Usualmente, en los pueblos costeros donde a menudo puedes encontrar mariscos frescos, las especias picantes no se usan mucho. En principio, las especias se usan para hacer que el sabor sea más rico, pero también se usan para cubrir el olor desagradable de los ingredientes. También era común en la tierra usar polvo de pimienta fuerte y estimulante para enmascarar el olor a caza de la carne o los mariscos. Era un clima cálido y húmedo. La diferencia de temperatura anual también era grande. Dado que era un entorno donde los ingredientes se echan a perder fácilmente, extendieron el periodo de conservación usando comida picante, o tal vez intentaban lograr un efecto esterilizante. Por encima de todo, la especialidad de la aldea de Edelun eran los mariscos como los garrotes y las trompetas, pero había una región entre los pueblos vecinos que se especializaba en especias. Dado que era fácil obtener tales especias, puede haber sido un buen entorno para el desarrollo de alimentos picantes de varias maneras. Entre los platillos representativos de la aldea de Edelun estaba el pescado frito picante. Era un menú que a menudo se vendía en las tabernas, y si pedías, podías agregar pan seco y sumergirlo en aceite rojo, era picante, pero iba especialmente bien con el pan gracias al sabor único de los tomates y al rico aceite del pescado. El pescado usado allí era particularmente grasoso y regordete, y el aceite que fluía de él era verdaderamente estaciante. Ahora que lo pienso, habría sido agradable si hubiéramos podido agregar fideos de pasta. Recordando esa memoria, decidí que las gambas que estaba haciendo esta vez también se servirían con pan y fideos. Tengo ciabatta y baguette que hice la última vez, y creo que sería bueno hornear ligeramente ambos en el horno. ¿Cuál te gusta más, ciabatta de aceitunas o ciabatta de queso? También tengo una baguette horneada con tomates secos. Sí, eres sabio. Seguiré el consejo de mi padre y les daré un poco de todos. Puede que Dana no lo sepa, pero Miel es un gran comedor como yo, así que podrá disfrutarlo sin sobras. Es algo bueno que haya horneado el pan por adelantado. Sabiendo que Geo estaba muy interesado en la cocina, Joo Seonbon a menudo le daba ingredientes como regalo. Incluía harina y verduras únicas que solo se podían comprar en el mundo actual, y Geo felizmente le debía un favor a Joo Seonbon. Debería tratarlo como a un hermano mayor. Estaba lleno de la compostura de un adulto, era capaz y tenía una personalidad gentil, por lo que era amigable. Para sobrevivir en esta infernal República de Corea, Geo decidió aferrarse fielmente a Joo Seonbon hoy también. Sería delicioso comer queso crema y salmón ahumado encima de una baguette. Incluso si no fuera salmón, las salchichas o el jamón cortados en rodajas finas también serían una gran combinación. Geo trajo el pescado seco del mar respirante, que se estaba secando en el patio y lo cortó en rodajas finas y anchas. Bien, se ha secado bien, le dejaré la preparación a mi padre. Cortó el ajo que había preparado previamente en trozos no demasiado delgados y lo vertió en la sartén que aún no se había calentado. El oso de peluche, que estaba cortando una baguette con tomates secados al sol espolvoreados encima, se giró hacia Geo al sonido de algo vertiéndose. No hay nada malo, esta cantidad de ajo debería ser normal. El oso de peluche pronto se rindió y comenzó a cortar la baguette. Gracias a que el muñeco tenía dedos, parecía que podía cortarlo con un cuchillo, aunque fuera a duras penas. Geo continuó cocinando las gambas con alivio. Tienes que poner el ajo a baja temperatura para que el aceite pueda liberar su sabor. Una cosa con la que hay que tener cuidado es que si dejas el ajo en el aceite de oliva durante demasiado tiempo, se quemará. Sin embargo, el ajo cultivado en esta cabaña del bosque era particularmente duro y tenía granos grandes, por lo que incluso si lo dejas el tiempo suficiente para sacar su sabor, no se quemaría de repente.
Geo sacó la María Vía Láctea seca. ¿Dónde estaba el mortero? Oh, ya veo. Gracias por hacérmelo saber. Gracias a las instrucciones del dios del sol, pude sacar el mortero que había sido metido en la alacena. La María Vía Láctea, que se había secado al sol, era negra, transparente y brillante, pero sus granos eran demasiado duros para romperlos con mis manos. Un aroma picante y penetrante se elevó. Es similar a la pimienta, después de todo, ¿debería decir que era pimienta con un toque de aroma a chile? No picará mucho aunque le ponga bastante, así que pongamos un poco más. El aroma de la pimienta es altamente volátil, por lo que si la dejas durante demasiado tiempo, el aroma no saldrá bien. Sin embargo, la María Vía Láctea no tenía eso, y su fuerte aroma duraba mucho tiempo, por lo que estaría bien ponerla en aceite de oliva para este momento. ¿Puse algo de pimienta también? A continuación vino el llanto. Pondré solo un poco de esto, si el aroma picante es demasiado débil, estará demasiado grasoso y no podrás comer mucho. Al cocinar con mucho aceite, las especias secas eran mejores. Esto se debía a que cuando la humedad entra en el aceite calentado, se completa una bomba ecológica y de alto rendimiento. Y sequé el Harry por adelantado para este día que llegará algún día. Si el Harry se seca al sol durante más de un mes, se vuelve rosado y tiene un sabor muy dulce. Sin embargo, cuando lo sequé suavemente en una sartén ligeramente calentada en la casa, no al sol, como asando una rata, su aroma picante se volvió más fuerte. El color sigue siendo azul verdoso, por lo que se siente notablemente diferente del polvo de chile rojo. Aún así, el aroma era similar. El olor dulce que hacía que el aroma fuera demasiado complicado también ha desaparecido mucho. El Harry que se secó por completo al fuego era tan suave como un delgado papel coreano azul verdoso, y los extremos estaban arrugados como encaje. Cuando puse el Harry cortado en tamaños adecuados, el aroma picante que había estado tranquilo incluso cuando se agregó la María Vía Láctea se hizo claro. Comenzó a salir. Geo, que había apretado el puño sin darse cuenta, bajó el brazo. No picará mucho. Fingió ser una dama de la corte por si acaso, debido a la mirada sospechosa que no se iba, pero después de todo no picaba tanto. Incluso Sergio, que no tenía una gran tolerancia a la comida picante, pensó que si era así de bueno, incluso un oso de peluche con una apariencia apacible no tendría un gran problema para probarlo. Si un padre no confía en su hijo, ¿quién confiará en mí, abusando de la confianza? Este es el tipo de confianza que está destinada a usarse en momentos como este. Desafortunadamente, la sospecha del niño picante no era algo que pudiera disiparse fácilmente. Los adultos que habían perdido el tiempo continuaron un extraño punto muerto hasta que llegaron Miel y Dana. Capítulo 103. Los coreanos dicen que el ajo no es una especia. ¿Dije que es una verdura? Kung, Miel, ¿por qué te desagradaría tanto? Miel siempre hace un sonido de kung cuando expresa su desaprobación y cuando hace kung, su cuerpo, que ya es redondo, se rueda hacia arriba y hacia abajo. Era como una pelota suave y rebotona rodando por ahí. Pero Geo se sintió agraviado. El ajo no es picante cuando se cocina. Lo sabrás cuando lo comas, es solo una papa. Es solo una papa bien cocida y húmeda. El sabor se ha ido todo al aceite. Papá está realmente molesto. A pesar de que había hecho arroz, dos de los miembros de su familia desconfiaban de Geo. Papá dijo que lo probó. No fue Miel quien respondió, sino el oso de peluche. Por supuesto, los coreanos son fuertes contra la comida picante, pero papá, eso es un prejuicio. No todos los coreanos son fuertes contra la comida picante. Yo era promedio. Él no dijo nada, pero dado que Dios es un dios, el dios del sol sabía que había un coreano entre los Geo. Y debido a la creencia popular de que los coreanos son particularmente fuertes contra la comida picante, esta confrontación había ocurrido. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a una prueba tan dura frente a esta mesa tan cálida y deliciosa? Como siempre, la cocina de Geo era increíble. El suave y húmedo garrote opal, arrojado en el momento adecuado, presumía de un color blanco lechoso, y el aceite de oliva con el alma del ajo se armonizaba con la María Vía Láctea y el dobladillo llorón. Además, el dios del sol desprendió su calor y lo cortó, y el pan que Geo había horneado en el horno una vez estaba emitiendo un rico aroma.
Agrega a eso el filete de pescado ahumado que se secó suavemente con la suave brisa de primavera, y qué mesa tan simple y perfecta es esta. Especialmente, qué tan delicioso sería si este filete de pescado fuera suave y masticable y se colocara sobre una baguette crujiente, con una gota o dos de aceite de gambas, y cubierto con alcaparras bien fermentadas. La sinceridad del cerdo al apelar a su apetito llegó, y Miel y el muñeco de oso vacilaron. Geo no perdió la oportunidad e hizo que Miel y el muñeco de oso se sentaran en sus respectivas mesas. Comamos primero. No importa cuánto odies la comida picante, no deberías estar haciendo esto frente a una mesa caliente. Eso es un insulto a los ingredientes y un insulto para mí, el chef. Dana ya ha ido y se ha sentado, así que ¿por qué están dudando todos? Miel, no te crié para que fueras tan débil, no dijo, padre, que quería experimentar la cultura humana. Así es como Geo logró convencer a los dos. ¿Pensaron bien? Sí, pueden sentir aversión a la comida picante, pero si la evitan sin siquiera probarla, su rango de experiencia se verá inevitablemente limitado. Por supuesto, se dice que la comida picante está más cerca del dolor que del sabor, y no lo niego, pero espero que entiendan que incluso eso es parte de la experiencia gastronómica. La textura de la boca también es parte de la comida. Los dumplings empapados o el pudín duro eran como cosas que no querías comer. La comida tenía una textura que iba mejor con ella, y había un gusto y un sabor que iban bien con esa forma. Geo no podía dejar en paz a estos amantes de lo picante. No, más que eso. Geo una vez más se quejó de su injusticia. ¿Les dije que no es picante? Dana, tú tampoco confías en este padre. De todos modos, la comida continuó. Tanto Miel como Sun Sin mostraron secretamente su disgusto, pero no tenían intención de no comer en absoluto desde el principio. Había un olor delicioso flotando alrededor, así que ¿cómo podían evitarlo? Geo, una persona reservada con lo picante, hizo una baguette de salmón para su hijo. Pon brócoli maduro y ajo en la baguette, aplasta los tomates para que liberen sus jugos. Pon pescado ahumado encima. Pon flores de queso encima, y listo. La baguette de salmón estilo Geo estaba completa. Fue una suerte que haya cultivado flores de queso. Esta flor de queso que encontré por primera vez en el restaurante que visité con Yoo Seon-un. Pude obtener las semillas porque era una planta que crecía en una mazmorra en alguna parte. Como era de esperarse, evolucionó de azalea a gloria de la mañana, tal vez influenciada por el bosque, pero su profundo sabor y fragancia eran los mismos. Si lo comes con queso, será mucho menos picante. La baguette se derritió en el cuerpo de Miel. La primera impresión de la comida que comes determina tu posterior viaje culinario. No quería darle a mi hijo un mal recuerdo de la comida picante que estaba probando por primera vez desde que nació. Es moderadamente picante, así que está bien. Sí, tienes que probar de todo para saber. Geo también hizo y comió la baguette de la misma manera que antes. Lo reconoció como el nombre de un autoproclamado gourmet salvaje. Creo que podría haber sido un poco más picante que esto. Geo sabía que aunque evitaba el nivel de picante que causaría un accidente de tráfico, si era lo suficiente como para golpearle el hombro, podría ser un estímulo moderado. El pescado ahumado, las flores de queso y el brócoli eran todos suaves, por lo que se sentían un poco desabridos. Pero esto está bastante bueno. El sabor picante y sabroso único de la María Vía Láctea golpeó el paladar de mi boca, pero no era tan picante como para que mi lengua se hubiera sentido hormigueante, así que pude pasarlo con un aroma agradable. Miel parecía haberle dado una calificación aprobatoria en este punto. El brócoli también estaba cocinado en su punto justo. Si se hubiera cocinado durante demasiado tiempo, estaría empapado y tendría una textura extraña. Los tomates, que eran particularmente regordetes, se aplastaron suavemente gracias al calentamiento. Parecía que el brócoli, el ajo y los tomates estaban todos ligeramente picantes porque estaban empapados en aceite picante. Pero en ese momento, la flor de queso que entró en mi boca era mucho más suave que las verduras y se extendió como seda, calmando la sensación de hormigueo. En particular, el pescado ahumado daba un aroma lujoso único de la madera que se había quemado, creando un sabor aún más armonioso. Incluso si pongo vieiras aquí, sí, las vieiras tampoco serán particularmente picantes. El dios del sol debió sentir que este nivel de picante era delicioso, así que secretamente le entregó a Geo una baguette con tomates secados al sol. Quería pedirle que hiciera una baguette con vieiras. ¿Quieres experimentar con nuevas ideas tan pronto como las aceptas? Muestras las cualidades de un gran cerdo. Una baguette con tomates secados al sol.
El sabor dulce y agrio único de los tomates que se secaron bien al sol ya existía. En lugar de agregar tomates empapados en aceite, hizo una baguette solo con brócoli, ajo y vieiras. Pruébalo una vez, y si crees que es un poco picante, puedes comerlo con queso. La mitad de la baguette desapareció en la gran boca del oso de peluche. A juzgar por la sonrisa agradable, la elección de Geo parecía satisfactoria. Tienes talento. Danana Miel estaba un poco preocupada porque no tenía manos, pero se las arregló para mezclarlo bien usando su boca o sus pies. Geo asintió con satisfacción y miró a la familia que ahora comenzaba a mezclarlo por su cuenta. Tal vez debería hacer algo de pan con higos secos más tarde. Es bueno hacer pan por adelantado. Así es, esto era la vida cotidiana en la aldea de Edlen. Debido a que el pan era el alimento básico en la zona, incluso en los pueblos costeros, había muchas panaderías aquí y allá. Sí, había muchos hogares que no tenían hornos. En esos casos, usaban el horno comunal del pueblo, o si tenían un poco más de dinero, iban a la panadería. De todos modos, el pan siempre era un elemento básico cuando se servía una comida. Como era de esperarse, yo prefería hornear mi propio pan en casa. En la aldea de Edeyand, el pan se sentía como el arroz en Corea, por lo que las panaderías solo vendían el pan más básico. Dado que mojarlo en estofado era la norma, había pocos lugares que lo vendieran con frutas secas o frutos secos. Porque si horneas tu propio pan, puedes intentar diferentes cosas. A veces, incluso lo horneas con salchicha picada o pescado. Los mariscos en la aldea de Edeyand son de alta calidad, por lo que no es demasiado pesado comerlo de ninguna manera. Pensando en ese momento, me sentí motivado. Sería mejor hornear pan por adelantado. Sí, de esa manera, puedo sacarlo y comerlo cada vez que piense en ello. Dado que el pan requiere mucho tiempo para amasar y hornear, la gente de la aldea de Edeyand preparaba una gran cantidad de pan de una vez en un determinado día y duraba casi un mes. Por supuesto, el pan se endurecería y se secaría, pero poder comer pan caliente y húmedo todos los días era un privilegio de la nobleza. Después de todo, el pan duro y seco sabe bien cuando se moja en estofado. De hecho, la combinación de pan duro y seco y estofado con mucho caldo iba bien junta. Como todos comían así, el estofado que pedían en los restaurantes era un poco salado para comer solo la sopa, y en su lugar, daban pan para acompañarlo. Sin embargo, la ventaja de este bosque era que las verduras completamente desarrolladas y la comida cocinada no se echaban a perder. Incluso si horneas mucho pan, siempre estará recién horneado, por lo que si horneas pan diligentemente y te abasteces, puedes comerlo cada vez que tengas tiempo. Además del pan de comida, si horneas otros panes, también son bastante, pan pequeño y redondo. Las donas Munchkin también serían buenas. Si agregas ligeramente leche al azúcar en polvo y cubres el pan, tendrás una maravillosa dona glaseada. Geo pensó que también debería hacer algunos panes dulces. Está bien, aquí usaremos fideos de pasta. Cuando sintió que el pan se había consumido, Geo sacó los fideos de pasta que había preparado con antelación. Puso los fideos de pasta cocidos y masticables en su plato personal y agregó varias verduras, unas cucharadas de aceite y las salchichas que Wansa y Dana habían traído. Esto estaría delicioso tal cual si le agregaras queso. Te daré un poco a ti también, así que espera un momento. Esto tiene mucho aceite, por lo que podría ser un poco picante. Te has vuelto valiente. Como era de esperarse, los niños crecen en algún momento, frotando los fideos en aceite caliente para que estuvieran a la temperatura adecuada. Geo tomó un sorbo y lo probó. No corta el picante del aceite tan bien como el pan, por lo que probablemente esto sea un poco más picante. Solo por si acaso, ponle algunas flores de queso encima y comelo junto. ¿Tú también necesitas, papá? El oso de peluche sacudió la cabeza ante la pregunta de Geo. Realmente no tenía fideos, pero parecía que le gustaba el pan hasta ahora y no planeaba cambiar a otro tipo. Geo confirmó su creencia. Geo vertió algo de pasta frente a Dana, que tenía curiosidad sobre lo que estaba comiendo Miel, y comió la suya. Estaba buena, como era de esperarse. El olor a aceite es más fuerte, por lo que es un poco cosquilleante. Geo espolvoreó un poco más de la María Vía Láctea molida sobre su porción de pasta. El aroma fuerte y único se extiende, y cuando lo comes con salchicha picante, el sabor es excelente, incluyendo el jugo de la carne. La salchicha estaba bien cocinada una vez. La carne húmeda dentro de la cáscara crujiente se masticaba con cada grano, y los fideos suaves empapados en aceite agregaban sabor y textura, encendiendo mi apetito. Incluso cuando se comía con garrotes o pals, que se tratan como vieiras en lugar de salchichas,
tenía un sabor diferente, por lo que no me cansaba de ello. Geo abrió la boca después de beber el té dulce de fruta de gobio que había preparado con antelación. Un suspiro de satisfacción se le escapó. Capítulo 104. Se decía que cualquiera que despertara podía convertirse en un cazador en este mundo, pero eso no significaba que un rango B fuera necesariamente bajo. Por encima de todo, él nació como un ciudadano de primera clase. No solo vivía en la ciudad, sino que también fue evaluado como un ciudadano de primera clase por protegerla. Por lo tanto, a donde quiera que fuera, recibía un trato preferencial y respeto. Un ciudadano de primera clase era alguien así en este mundo. Era algo que le daría la confianza para conducirse con orgullo, aunque solo estaba intentando manejar a un mero ciudadano de tercera clase como le placía. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Apenas logró que su cuerpo, que no respondía, se pusiera de pie. Park Eun-yeom, un ciudadano de primera clase y un cazador de grado B, miró a su alrededor. ¿Es esto una mazmorra? Aunque no se podía decir que tuviera poca experiencia como cazador, había una razón por la que hacía una pregunta tan simple y tonta: ¿existe una mazmorra así? Todo estaba en monocromo. Blanco brillante. Negro como el del abismo. Gris claro. Un gris ligeramente más oscuro. Gris casi negro. Gris, cercano al blanco. Gris, brillante como el cristal. Gris, vacilante como si estuviera vivo. Gris. Gris. El hombre estaba en medio de una ciudad gris. Se sentía como si sus pulmones estuvieran rellenos de algodón y su aliento estuviera sofocado. Inconscientemente, se tocó el pecho. Sabía lógicamente que no había ninguna anormalidad física, pero no era una sensación de frío. Esto era. ¿Qué es esto? Una escalofriante sensación de debilidad. No podía aplicar fuerza en ninguna parte. Sentía como si los músculos de todo su cuerpo hubieran desaparecido. Se sentía como si incluso el órgano conocido como los pulmones hubiera desaparecido. Aunque estaba hablando, era como si su lengua no estuviera y no podía decir si sus cuerdas vocales estaban vibrando o no. Ni siquiera podía oír su propia voz. ¿Qué demonios? Este vacío, que se sentía tan fuera de lugar, comenzó a invadir lentamente todo su cuerpo. Era como si alguien estuviera susurrando al lado de su oído: así es como debería ser, un cambio natural. Comenzó a jadear por aire como si estuviera a punto de morir, y parecía que sus vías respiratorias habían desaparecido. Su corazón, que había estado latiendo desbocado, estaba espeluznantemente quieto, incapaz de comprender este extraño temor. Incluso el calor de las yemas de sus dedos se estaba desvaneciendo. Increíble, no. El hombre tropezó y rápidamente miró a su alrededor con sus ojos. Gris aquí. Gris allá. Gris a la izquierda. Gris a la derecha. Los edificios eran aburridos y simples rectángulos, hechos ya sea con las curvas emocionales únicas de Seúl o estirados muy largos o extremadamente cortos. Esto es una mazmorra. Sí, es una mazmorra. Pero algo andaba mal. Demasiado estaba vacío. Esta maldita ciudad gris se veía inmunda y vasta, y los edificios eran numerosos, pero no había rastro de vida en ninguna parte. ¿Qué mazmorra en el mundo podría ser así de silenciosa? Ni siquiera se puede sentir un enemigo. Pensó que el temor vendría de los monstruos corriendo para matarlo, pero no era eso. El verdadero terror era que esta mazmorra sin fin, sin un final visible, simplemente lo miraba fijamente sin hacer nada. Simplemente lo miraba fijamente. Ni siquiera puedo decir si es temor. Al principio, fue solo el aliento que exhaló. Luego fue el calor que se extendía desde sus órganos, conectados a sus pulmones. Después de eso vinieron las emociones. ¿Dónde fue después de eso? Gradualmente, la presencia de Park Eun-yeom se estaba desvaneciendo. El hombre sacudió rápidamente la cabeza y se masajeó las manos. No pienses cosas extrañas, nada está desapareciendo. Todavía tengo manos y no están frías. Todo era solo una ilusión. Esta mazmorra le estaba lavando el cerebro, intentando matarlo. Dado que esta era la primera vez que se encontraba con este tipo de mazmorra tranquila, el pánico lo golpeó por un momento, pero no era alguien que se rindiera tan fácilmente. Si esto es una mazmorra, ¿qué tipo de mazmorra es? ¿Es de tipo móvil, de tipo fijo? ¿Virtual? ¿Una mansión? ¿Una entrada? Tomando conscientemente un respiro profundo, el hombre movió los ojos de un lado a otro. Definitivamente, fui arrastrado aquí por esa mano.
No podía recordar el proceso exacto, pero recordaba claramente haber sido arrastrado fuera de vetas de gemas por manos transparentes que emergieron de un marco. Su expresión, una vez entrada en la supervivencia, se derrumbó rápidamente en la desesperación y el temor. Recordó el momento en que fue arrastrado dentro del marco. La sensación de que su cuerpo se derretía como pintura estaba vívida en su mente. No debería pensar en esto. En una situación así, pensar más solo reducirá mis posibilidades de supervivencia. Sí, tengo que concentrarme. Concentrarme. Intentó recomponerse, pero no fue fácil. Se sentía tan extraño. ¿Era doloroso? Tal vez lo era. ¿Era pacífico? No, no lo era. La sensación de que sus pies eran los primeros en ser devorados por el marco y lentamente se derretían como cera. El dolor. ¿Cómo podría olvidar la sensación de convertirse en un líquido capaz de pensar? Después de perder el conocimiento por el dolor, había llegado tan lejos sin resistirse. ¿Qué estaba tratando de hacer? Con un tropiezo, el hombre se derrumbó hacia atrás. Ahora incluso sus pensamientos estaban desapareciendo en este vacío. No sabía exactamente qué tipo de mazmorra era esta. Aunque su estructura podría parecerse a las mazmorras que conocía, era completamente diferente. Aún así, como un cazador de grado B, se dio cuenta instintivamente de que esta mazmorra era como una mutación. Por lo tanto, sus posibilidades de supervivencia eran escasas, pero no le importaba. En verdad, era más como si no pudiera pensar. Dándose cuenta de que sus pensamientos estaban siendo devorados por el dolor y el temor, el hombre intentó luchar lo mejor que pudo. Levántate, levántate. Levántate y... Por alguna razón, su cuerpo no había respondido desde antes. Era similar a la sensación de cuando acababa de despertar en el pasado o cuando estaba abrumado por una emoción demasiado fuerte y se derrumbaba. Pero eso, también, le envió escalofríos por la columna vertebral. ¿Acaso esta mazmorra está absorbiendo la fuerza que debería ser capaz de ejercer? Tenía esa sospecha. Después de luchar como un insecto en el suelo varias veces, el hombre finalmente logró levantarse. No podía entenderlo, pero debido a frotar su cuerpo en el suelo de asfalto gris oscuro, su cuerpo estaba cubierto de hollín. No, parecía que la pintura salía a borbotones de él. Finalmente, y solo después de un retraso, el hombre se dio cuenta de en qué mazmorra estaba. ¿No era esta una historia muy famosa recientemente? Capa. Capa negra. Sí, ese bastardo. Ese monstruo bastardo. Incluso en esta mazmorra, su profunda arrogancia y su desbordante ira no podían ser ocultadas. Arrastrado como un perro lastimero, luchando y ahora miserable, todo esto fue creado por ese monstruo. ¿Cómo pudo un monstruo inmundo y bestial hacerle esto a un humano? Mierda, mierda, mierda. Maldito monstruo que solo va por ahí dando regalos inútiles. Ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba gritando. Si fuera un cazador con más conocimiento y mejores habilidades, habría reconocido que estaba dentro de la barriga de la capa negra y habría mostrado la máxima humildad y reflexión. Pero si fuera tal persona, ¿por qué la ciudad del vacío habría arrastrado a Park Eun-yeom aquí en primer lugar? Los hijos de Geo sabían exactamente lo que a su padre le desagradaba. Eran seres que ni siquiera entendían tales cosas. Uf. El hombre, aún temblando, movió lentamente sus pies y comenzó a dejar su lugar. Todo se veía igual, pero cada mazmorra tenía una entrada. No había mazmorra sin una salida. Un lugar así no podía llamarse mazmorra. Por lo tanto, tenía que existir, por supuesto que sí. Pero aún así, la pregunta permanecía. Aunque el nivel de respuesta del sitio web de la Asociación de Cazadores se ajustó muy alto, los que manejaban la información eran todos humanos, por lo que podrían haber sido excesivamente cautelosos. La explicación decía que se tuviera cuidado, pero en realidad, la capa negra nunca había dañado a un humano. Aunque algunos idiotas murieron porque de repente dejaron sus puestos, por un momento, el hombre pensó en el país del mar profundo y sacudió la cabeza. Nunca he oído hablar de un ataque antes. La capa negra que conocía era un monstruo que aparecía de repente, te saludaba sombríamente, te daba un regalo y luego desaparecía. Tan trivial que algunas personas se reunían y charlaban sobre la capa negra, pasando el tiempo con historias sin sentido. ¿Por qué demonios está ese monstruo persiguiéndome? Mientras movía lentamente sus pies, sucedió. Ignorando el crujido de sus articulaciones sin aceitar, giró la cabeza para mirar hacia atrás. Un hombre de traje estaba de pie. Era un traje negro azabache.
Se veía como la sombra de un sótano donde no entraba ni un solo rayo de luz. Incluso la camisa era negra y se veía sofocante, con cada botón meticulosamente abrochado. Los zapatos negros, por alguna razón, se veían resistentes. Permaneció allí, en silencio, mirando fijamente al hombre. ¿Qué clase de tontería estaba pensando, mirando a algo sin rostro? No, espera. ¿Acaso yo había sabido que estaba allí detrás de él? A pesar de no sentir ninguna presencia, el hombre sabía que el traje estaba allí. Un líquido oscuro parecía fluir a través de su cerebro vacío. No sabía lo que le estaba pasando. Vete, monstruo. Esto simplemente. Mientras el hombre se tambaleaba hacia atrás con el traje en su línea de visión, seguía mirando hacia atrás para asegurarse de que no tropezaría con otro traje, pero no apareció ninguno. A medida que daba un paso atrás, el primer traje no se acercó más. Aunque se había movido durante mucho tiempo, el traje seguía permaneciendo inmóvil. Con su mente decidida, el hombre intentó rápidamente correr y dejar el lugar. Incapaz de poner fuerza en sus piernas, seguía cayendo sobre el duro suelo de asfalto, pero no le importaba. Uf. Una vez más, el traje negro azabache apareció en su visión. Permanecía de pie, con los brazos cruzados, caminando lentamente, pero estaba claro que su dirección se había desviado para mirarlo. El paso lento, como si estuviera en camino al trabajo, daba una insoportable sensación de incomodidad, haciendo que el hombre ahogara su grito. Pero aún así corrió. Cayendo, con la piel raspada, corriendo de nuevo. Un cazador de grado B como él no tenía tiempo para analizar por qué sentía dolor en este suelo de asfalto. El hombre seguía encontrándose con los trajes. A la izquierda, había un traje. Estaba sentado en un banco, viendo correr al hombre. A la derecha, un traje corría un poco más despacio. También se había girado hacia él. Adelante, había dos trajes. Permanecían inmóviles, mirando fijamente al hombre mientras se movía. Luego, cuando miró hacia atrás. Justo detrás de él, desde más lejos, y desde los callejones, dentro de los edificios, más allá de las ventanas de cristal, desde los tejados, debajo de las farolas, al lado de los bancos, dentro de las paradas de autobús, dentro de las tiendas de conveniencia, dentro de los coches, caminando, corriendo, deteniéndose, todos lo miraban fijamente. Cuando miró hacia adelante, el hombre sintió el aliento del traje, tan cerca de su cuerpo. No pudo volver a girar la cabeza hacia adelante. No había presencia, pero la sensación de su existencia era abrumadora. Aunque la ropa se movía sola, se sentía como si hubiera una persona viva dentro. No, por supuesto, no podía llamarse persona, y no debería llamarse así. Pero aún así. Girando lentamente su cuerpo, el hombre se hundió torpemente en el suelo. Encuclillándose sin gracia, vio su propio estado. Ja. Ah. Ah. En lugar de sangre, pintura negra salía a borbotones de su piel que había sido raspada en vivo. El hombre, temblando, manoseó su rostro con sus manos negras y temblorosas. Se sentía húmedo. Girando la cabeza para mirar la ventana del edificio, vio su propio reflejo, cubierto de manchas negras. Se veía como carne podrida, manchada con un color oscuro e inmundo, con agujeros que parecían haber sido devorados. Incluso cuando se palpó apresuradamente, no había agujeros. Pero esto era una sombra. Bajó la cabeza, siguió palpando su cuerpo, mirando sus piernas, que parecían tener alquitrán embadurnado. Luego, al levantar la vista. Vaya, mira a esta persona. Era una voz insoportablemente familiar. ¿Por qué está tan manchado? Por eso podemos llamarlo una obra inacabada. Era Park Eun-yeom, su propia voz. Vio a las figuras vestidas de traje negro rodeándolo, mirándolo hacia abajo. No lo rodeaban estrechamente, pero no eran pocas. Parecían ciudadanos viendo a alguien que tuvo un ataque al corazón. La intensa incomodidad hizo que le rechinaran los dientes. Vaya, mira a esta persona. La mismísima voz exacta. ¿Por qué está tan manchado? Por eso podemos llamarlo una obra inacabada. Las mismísimas líneas exactas. Park Eun-yeom se tocó el cuello. Mira a esta persona. No podía hablar. ¿Por qué está tan manchado? Por eso podemos llamarlo una obra inacabada. Capítulo 105. Curador Yoo Seon-un. Lamento mucho decir esto, pero sentía que se acercaba.
Visabal, que había estado mirando en silencio el rostro de Yoo Seon-un, quien había escapado de la resignación y alcanzado un estado de liberación, rápidamente levantó el pulgar. Le dio un guiño refrescante que hacía difícil creer que fuera un anciano caballero de esa edad. ¿Cuánto costaría? Es como una sucia sociedad capitalista. En estos tiempos, las cosas como las horas de trabajo estipuladas legalmente no servían de nada. Incluso aquellas que estaban estipuladas por la ley se basaban todas en estándares civiles, por lo que si no eran individuos despiertos ordinarios sino abiertamente cazadores, no sería extraño que murieran por exceso de trabajo. Y Yoo Seon-un era un miembro de la sociedad que sabía muy bien que era un engranaje en la rueda de esta sociedad. Estoy deseando ver el cheque de pago de este mes. Oh, cielos, el cazador Yoo Seon-bon es tan genial, es tan confiable, por favor, no me haga sufrir más y ve al grano. Visabal, con su característica sonrisa decaída, continuó, Geo tuvo un accidente. Yoo Seon-bon preguntó después de beber el té de fruta dulce, ¿es lindo o horrible? Si es horrible según los estándares del líder del gremio, entonces no puedo evitar saberlo. Entonces antes de que te preguntes por qué pregunté, señor Yoo Seon-bon, ¿qué piensas de mí, un pionero que predice el fin? Es increíble cómo puedes disfrutar tanto de la vida, disfrutarla es lo único que importa. Puedes respetarme. Yoo Seon-bon se frotó el cuello adolorido y volvió a preguntar, ¿qué pasó exactamente? Dijeron que un ciudadano de primera clase fue arrastrado por el marco de Geo. Si era un ciudadano de primera clase, ¿habría unos cuantos clasistas que se levantarían? ¿Qué podemos hacer? No fue algo que hizo un humano, fue algo que hizo un monstruo, así que deberíamos prestar un poco más de atención. Es verdad que los ciudadanos de primera clase reciben un trato preferencial considerable en el mundo humano. Sin embargo, debido a eso, pocas personas simpatizaban cuando los ciudadanos de primera clase eran atacados por monstruos. La mayoría de los ciudadanos de primera clase ganaban poder u honor a cambio de luchar contra monstruos y proteger a otros ciudadanos. Bueno, Geo no es un monstruo, de todos modos, no sería mejor si se supiera de esa manera. El líder del gremio tiene razón. No había necesidad de contarles a aquellos que ni siquiera podían ver sobre la existencia del origen. Solo aumentará la confusión. Si el origen fuera conocido oficialmente, habría sido al menos 100 años después. Solo habían pasado 31 años desde el gran desastre, por lo que había muchas cosas que faltaban particularmente en la conciencia de los ciudadanos. De todos modos, esta no es la parte importante. ¿A quién se llevó Geo? Visabal respondió a la pregunta de Yoo Seon-bon, limpiándose la barbilla, es un cazador de clase B llamado Park Eun-gyeom. Nunca he oído hablar de él antes. Por favor memoriza los nombres de los cazadores, es un cazador que está clasificado alto, ¿cómo sabría eso? Aunque era un cazador de clase A, el trabajo de Yoo Seon-bon era como curador de una tienda de colecciones y administrador de un jardín secreto. Básicamente, si era un objeto ampliamente conocido que necesitaba atención especial, toda su atención se dirigía hacia el origen. ¿Dónde usarías las clasificaciones de los cazadores nacionales si las supieras? En resumen, si no son las calificaciones básicas de un cazador básico o de clase A, no hay necesidad de conocerlas. Se puede usar para fingir que los conoces, ¿verdad? Recuerdo a los clase A importantes aproximadamente, por favor presta atención a los rangos justo debajo de eso. Incluso si eres un cazador no oficial, te maldecirán si haces eso. Me va bien en la sociedad. No me luzco frente a la gente diciendo que no los conozco, supongo que eso es afortunado. Tal vez sea porque los cazadores son tratados como celebridades. La gente siempre quería que los cazadores en los medios fueran humildes y perfectos a menos que tuvieran algún tipo de carácter. La imagen de conocer y respetar todos los nombres de los cazadores era parte de esa perfección. Por supuesto, Yoo Seon-un era una colección de Visabul, y porque era un jardinero que tenía mucho tiempo para trabajo personal, no aparecía en los medios a menudo por su cuenta. Si le iba bien por su cuenta, no había necesidad de que Visabal se preocupara por él. Bueno, no era un cazador con tanto reconocimiento. Estás hablando de ese cazador llamado Park Eun-gyeom, creo que tenía un fuerte deseo de ascender, pero no estoy seguro. A la gente de hoy en día no le gustan los cazadores arrogantes y autosuficientes. La gestión de la imagen era importante para los cazadores en estos días. Para no necesitar ese tipo de imagen, tenías que ser clase S, pero incluso en esta época donde los cazadores se producen fácilmente, era difícil encontrar un cazador de ese rango. Y por supuesto, el cazador que fue secuestrado por Geo esta vez no tenía tan buena habilidad. Es un típico clase B.
Nació con habilidades de aptitud bastante buenas y un rango decente, pero no tenía ningún encanto externo particular ni habilidades sociales. Te lo memorizaste todo, así que no era un cazador al que le prestaras especial atención. Si eres un cazador en Corea del Sur, todos lo recuerdan. Aunque parezca un granuja, sigo siendo el líder del tercer gremio más grande del país. Si quieres ganar con tu cabeza en lugar de tu cuerpo, esto es básico. Yoo Seon-bong asintió. ¿Qué pasó exactamente? El documento oficial acaba de bajar de la Asociación de Cazadores hoy. Visabal explicó lo que había sucedido hasta ahora, cómo reaccionó la Asociación de Cazadores al accidente de Geo y cuán pasivamente pidieron ayuda. ¿Y cuál fue exactamente el accidente que Geo había causado? Así que, dicen que el cazador Park Eun-gyeom aún no ha sido encontrado. Si fue arrastrado dentro del marco de Geo, eso tiene sentido. Ni siquiera sé qué está pasando dentro. Yoo Seon-bong gimió, sosteniendo su barbilla. Si eso es lo único bueno, es que no fue algo que causara tanto alboroto. En primer lugar, fue porque Geo había causado el accidente sin mucho ruido. Más que nada, la actitud de la Asociación de Cazadores fue impresionante. No tengo intención de armar un escándalo, ni tengo intención de ofender a nuestro retrato, pero esta decisión se tomó para mostrar cuán en serio nos estamos tomando el incidente de la capa negra. Él vagamente solicitó una investigación, sin mencionar directamente nada. Si el presidente de la asociación supiera que Geo era la colección de Visabal, podría haber sido más enérgico, pero no lo hizo. ¿Entonces estaba siendo simplemente pasivo? Ese no fue el caso. ¿Pedir ayuda a los tres grandes gremios, no a cualquiera? Había tres gremios representando a Corea del Sur, y el coleccionista de Visabal era el tercero. Incluyendo al presidente de la asociación, todos los símbolos de la eternidad están reunidos. Este es un término colectivo para los líderes del primer y segundo gremio en Corea del Sur, incluyendo a Dan Ae-ra, la cabeza de la Asociación de Cazadores Coreana. Es una palabra que literalmente describe a tres personas que están registradas como grandes personas que simbolizan la eternidad. Si Visabal es responsable del capital de Corea, el segundo líder del gremio es responsable del sentimiento público, el primer líder del gremio es responsable de la seguridad, y el líder de la Asociación de Cazadores es responsable de la administración y gestión general. Con estos líderes en el centro, Corea del Sur ha mostrado un alto nivel de estabilidad a nivel mundial. Bueno, por supuesto que yo no soy el símbolo de la eternidad. Algunas personas a veces cometen el error, pero Visabal no está haciendo una promesa de eternidad como ellos, porque su envejecimiento se está ralentizando gracias a su alto nivel de habilidad. Incluso si lo hubiera hecho, no lo habría hecho. Aún así, juega un gran papel en esta sociedad capitalista. Parece que contactó a los tres principales líderes de gremios en Corea del Sur, incluyéndome a mí, por lo que esto solo muestra cuán importante considera el líder de la asociación al retrato de Geo. Ante las palabras de Visabal, Yoo Seon-bong abrió la boca con una expresión ligeramente temblorosa. He sentido curiosidad por esto durante mucho tiempo. ¿Por qué me preguntas ahora? No quería involucrarme, pero siento que ya me he involucrado, así que pregunto ahora. Eres inteligente, como era de esperarse. Traje a Yoo Seon-bong yo mismo, curador, los trajiste a todos tú mismo, así que ¿qué? De todos modos. Yoo Seon-bong continuó. ¿Por qué el presidente codició el retrato de Geo, en primer lugar? Hasta donde él sabía, la habilidad principal del presidente de la asociación Dan Ae-ra, uno de los pocos rango S en Corea, no era la emoción. Probablemente no podía sentir la esencia de ese retrato poco familiar tanto como Visabal, así que ¿por qué puso tanto esfuerzo en competir con Visabal, que estaba a cargo del capital coreano? Sé que el presidente visita la casa de subastas a menudo. Compra muchas cosas, pero rara vez ha mostrado tanta pasión y sinceridad como con este retrato, ¿verdad? Pero yo tampoco sé mucho sobre eso. Lo único que Visabal podía decir era eso. Sus ojos estaban inusualmente llenos de emoción. Sin embargo, no puedo estar seguro. El presidente Dan Ae-ra, que podría ser llamado el centro de Corea en este momento, era alguien que renunció a mucho para mantener ese equilibrio. ¿Cómo podría alguien como él mostrar emoción, incluso levemente, por un artículo de subasta? Para ser honesto, el propio Visabal dudaba de su propio juicio. Bueno, no estoy seguro, no puedo saberlo todo. Actúas como si no fuera verdad, eso ayuda a mi negocio de imagen, eso puede suceder en la vida. De todos modos, no era tan importante porque el presidente de la asociación iba tras el retrato de Geo. Al menos para Visabul, lo era. No lo sé con certeza, pero podría haber habido algo que solo el presidente de la asociación podía ver.
la conversación se ha desviado por la tangente. ¿Acaso lo más importante ahora no es el retrato de Geo? Como esperabas, la Asociación de Cazadores reconoció la importancia de la capa negra y fue aún más cautelosa. Nos estamos acercando. Probablemente mantendremos una actitud de coexistencia hasta que estemos seguros de que son enemigos. Por ahora, Geo estará menos enojado si nos acercamos a ellos agresivamente. Estaba preocupado de que la imagen de la capa negra se hubiera vuelto demasiado familiar recientemente, así que me alegra que la asociación lo haya reconocido. Incluso los 3 principales líderes de gremios en Corea del Sur han recibido el documento oficial. Dado que es la solicitud del líder de la asociación, los otros 2 símbolos también dejarán clara su postura sobre la capa negra y se esforzarán por informar a los demás. Dado que hay símbolos que están especializados en esa área, ya no me preocuparé por eso. Ahora, lo único que queda es qué tan cooperativa será nuestra colección. Yoo Seonbon, quien una vez fue el líder del equipo de investigación de la asociación, no era tan indiferente a los asuntos del país. Era bueno entendiendo incluso si lo torcías 30 veces, pero Yoo Seonbon no podía evitar hacer algo si se le daba este aviso. Yo es mi responsabilidad. Si no fuera por Yoo Seonbon, no había nadie más que pudiera hacerse cargo de este asunto. Por ahora, lo miraré más de cerca. ¿Por qué no le preguntas a Geo de inmediato? Es verdad que Geo es amigable con los humanos como un ser del origen, pero esto es un poco diferente. Bueno, esta es la primera vez que muestra hostilidad en lugar de favor. Dice en el documento oficial que no apareció, por lo que podría estar molesto. Si Geo intenta salvar a un humano al que juzga como un villano, podría mostrar una hostilidad aún mayor. Así que en lugar de preguntarle directamente, voy a buscar un marco que diga que la víctima fue llevada. Yoo Seon-un, que se había estado frotando el cuello adolorido una vez más, preguntó, ¿tienes alguna pista sobre ese marco? ¿Como una foto o una pintura? Me gustaría conocer sus características. Se descubrió por primera vez en una mazmorra llamada Beta de Joyas, y también. Bisabal le mostró el documento oficial de la asociación. Se dice que es una obra que representa a una ciudad gris. El documento oficial declaraba que el marco estaba tan vacío que incluso con solo mirarlo se sentía un vacío, y que un testigo testificó. Yoo Seon-un lo miró fijamente y frunció los labios. Incluso ahora, en el país del mar profundo, a menudo se ve un marco llamado mar respirante. Debe ser cierto, ya que un cazador con la habilidad de evaluación lo confirmó. Eso debe haber sido creado por Geo, ¿verdad? Sí, así es. Por cierto, un pintor que dibuja mazmorras como LePlace. Se sintió un poco cansado. Era un pensamiento característico de Yoo Seon-un.